vamos a ver por curiosidad lo que nos dicen los textos sagrados. Es conocido lo que dice el libro del Génesis, en masculino, por tanto el libro de la Biblia. Nos dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra era caos y vacío, la tiniebla cubría la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Por cierto, que para el pueblo hebreo, cuando hablaban de cielo y tierra, se estaban refiriendo, para su mentalidad, al mundo material y al mundo espiritual. Entonces, esto lo podemos leer de otra manera. En el principio creó Dios el mundo espiritual y el mundo material. Si os da grima que yo esté hablando de Dios, poned el principio cósmico o el infinito o lo que queráis. Utilizo, para mí es más sencillo hablar así. El Corán en la Sutra 41 dice, habla que al inicio el universo era un gas concentrado en una sola masa que había creado Alá, y Alá a partir de ahí creó el cielo y la tierra. Perfecto. Las diferentes culturas chamánicas e indias, con matices, hablan del gran espíritu que con el poder del pensamiento hizo convertir la nada en algo. ¿No estaremos hablando todos de lo mismo pero con distintas palabras? Y luego nos peleamos y hacemos guerras entre nosotros cuando en realidad hablamos de lo mismo. Me parece. Bueno. Y luego, por citar, pues el comienzo del Evangelio de Juan, que es un texto totalmente simbólico, mal comprendido y que merece la pena reflexionar. Dice Juan: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. ¿Qué verbo era eso que estaba junto a Dios y era Dios? ¿No será el principio cósmico? Puede. Insisto, hay que entenderlo simbólicamente. No es fácil este texto. A mí me gustan mucho las fuentes védicas, hindúes, que hablan que el origen se formuló gracias también al verbo. ¿A qué verbo? ¿A qué palabra? Al mantra Om. ¿Habéis hecho yoga alguna vez? ¿No habéis visto en clase de yoga que siempre se empieza con Om y te sienta divinamente, ¿no? Es decir, el mantra Om, dicen los hindúes, ¿no? Es la voz del Creador, es un mantra que te permite tranquilizarte, aligerarte, aunque no lo expreses, basta que lo pienses. Por cierto, que el mantra Om tiene la misma raíz que la palabra Amén. ¿Ves? A mí decía mi abuela, que era muy de rezar el rosario, que lo que más le gustaba era al final cuando decía amén. Y digo, abuela, ¿por qué? ¿Porque se acaba el rosario? Y dice, no, porque me siento bien cuando digo amén. Y me parece, vamos, entonces me reía, pero ahora me parece muy comprensible, porque en realidad está diciendo el mantra Om, pero ella sin saberlo, porque tienen esa configuración, esas dos sílabas que te hacen resonar por dentro. Bueno, pues nos dicen los hindúes que la emisión de ese Om es una energía que da lugar al primer principio infinito y de ahí a la creación del universo. Y voy a empezar a resumir porque el tiempo que está ligado a la materia, como os he dicho, pasa que no veas de rápido. Entonces, vamos a ver dónde estoy lo primero. Vale, estoy bien. Vamos a ver un poco el fluido cósmico en otras religiones y en otras espiritualidades. Porque, por cierto, es fácil identificar el fluido cósmico con la divinidad y confundir y llegar a decir que Dios es lo mismo que el fluido cósmico. Es fácil. Fijaos, en 2019 fuimos a la presentación de un libro que, por cierto, os recomiendo. Morir, el último tabú, del escritor Tony Sánchez Bernal. Un libro fantástico, ¿verdad? Vale la pena leerlo y leerlo despacio y meditarlo. Bueno, pues en la presentación, que si no me falla mi cabeza, creo que fue en 2019, en una librería, se organizó una mesa redonda donde acudieron representantes de diferentes espiritualidades. Entre ellas, por cierto, estaba Juan Miguel y María Jesús como representantes un poco del espiritismo, pero creo que también había alguien en representación de la fe bahaí, que es una religión no muy conocida, pero que se constituyó en el siglo XIX, y alguien también de la comunidad sufí, muy interesante. Y entonces se creó un debate en la medida de que expuso la persona que representaba el sufismo, que para él Dios estaba en todas partes, que estaba en un árbol, estaba en la respiración, estaba entre nosotros, estaba en las hojas del campo. Vamos, que hay mucha gente que tiene esa sensación. Dentro del debate, pues yo recuerdo que María Jesús, Juan Miguel dijeron, vale, perfecto, pero aquí hay un problema, porque eso un poco roza el panteísmo, cuando al parecer pues, la observación nos habla de Dios más como un principio original y que luego todo tiene una ley del progreso, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se creó un debate muy animado. La verdad es que fue muy bonito, fue muy bonito.
Y bueno, pues claro, un poco aquí el tema al final, el problema es de palabras. Es decir, yo puedo decir, tengo un Picasso en el comedor. Yo no tengo a Pablo Picasso sentado en el comedor, sino que tengo un cuadro pues pintado por Pablo Picasso. Pues es lo mismo. Es decir, yo hablo del fluido cósmico universal, yo no puedo decir que eso sea Dios. Ahora bien, sí es verdad que contiene en sí las leyes espirituales, las leyes materiales, las leyes de progreso, que me hace recordar que aquí hay algo especial más allá de lo que nosotros sabemos. Hay que dejarse sorprender. Entonces me pareció muy interesante, sobre todo porque se puso de manifiesto pues, que cuestiones como el fluido cósmico está presente, ya os lo adelanté antes, entre los chamanes, en la China con el concepto del Qigong o del Qi, con las separaciones de la luz y de la oscuridad, del Yin y el Yang, del Tao. También pues el Reiki, el propio Reiki, aunque no coincide exactamente con nuestro concepto de fluido cósmico, pero se basa en esa idea, en la teología hindú, en la creencia de una energía Brahman, que es una extensión de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Mismamente, en la teología cristiana se habla de la gracia de Dios. Y también lo hablaban los judíos. ¿Os acordáis el anuncio del ángel a María? Ave María, gracia plena, Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia. ¿Qué gracia es esa? ¿Era graciosa? ¿Contaba chistes? Pues no. Es decir, tenía especialmente dotada de un fluido especial que le hacía pues ser agradable o ser empática o lo que fuese. ¿Vale? Entonces, es curioso, pero está en todas las religiones.